Mi amigo querido, qué alegría. Nuestra gratitud a Dios por sus bendiciones, por la oportunidad que Él siempre nos da. Cada día es una nueva oportunidad. Ayer pasó, mañana no llegó, hoy es el día. Vamos al estudio de la lección número 10 para el 6 de septiembre del año 2025. El título de la lección es El pacto y el modelo. Y el propósito de esta lección es mostrarnos que aunque en cualquier pacto que hacen dos personas hay deberes, hay obligaciones de parte de cada uno, lo que Dios quiere con sus hijos no es apenas un convenio frío. Tú haces esto y yo hago aquello. No. El centro del pacto de Dios es el amor. Eso es lo que Dios quería hacer con Israel en el pasado. Es una pena, una tristeza que Israel nunca entendió. Y hoy también nosotros corremos el peligro de creer que la vida cristiana es simplemente un código de deberes, que ser un buen cristiano es hacer esto, hacer lo otro. No quiero decir que en la vida cristiana no haya obligaciones, no haya responsabilidades, así como beneficios que recibimos del Padre. No. Eso es parte de la realidad de la vida. El asunto es que los deberes y las obligaciones, cuando no existe amor entre Dios y nosotros, es un fardo pesado, es un fardo frío. Ahora, por eso lo que mejor ilustra la relación entre Dios y nosotros es la relación de los esposos. Cuando un esposo ama a su esposa, hace cualquier cosa, no por obligación, no por deber, hace por amor. Y es la misma cosa con Dios. Él quiere que andemos en sus caminos no por obligación, sino por amor. Por eso hizo todo para conquistar tu corazón. Y si tú también le has entregado el corazón a Dios, tu vida cristiana va a ser una experiencia llena de felicidad, de paz, de alegría. Entonces vamos al primer subtítulo de este estudio, hablando de el libro y la sangre. ¿A qué libro se refiere? Bueno, al bajar Moisés del monte, habiendo recibido no solo los 10 mandamientos, sino también las instrucciones todas sobre la vida civil, la vida familiar, la vida como sociedad de Israel, pues Moisés escribió todo eso en un libro. Es a ese libro que se refiere. Pero para entender mejor todo esto voy a leer el texto bíblico, Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice así: Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros y sobre todas estas cosas. Voy a explicar un poco lo que está diciendo este texto. Moisés bajó, escribió todas las órdenes que había recibido de Dios en un libro, el libro del pacto, y lo presentó al pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Dijeron: haremos todo lo que el Señor ha mandado. Miren, en ningún momento desconfiaron de su humanidad. Simplemente confiaron en que ellos tenían la disciplina necesaria, la fuerza de voluntad necesaria para cumplir todo lo que Dios había pedido. Moisés hizo algo interesante. Mandó sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero roció el libro del pacto para enseñarles ¿qué cosa? Para enseñarles que si ellos vivirían de acuerdo a todas las órdenes y consejos divinos, sería únicamente por la fuerza que viene del Cordero. Recuérdate que el Cordero en Israel
no era simplemente un cordero. Los corderos en Israel simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, al Señor Jesucristo. Lo que Moisés estaba queriendo decir al rociar la sangre del cordero era: ustedes dicen que van a cumplir todo, que van a guardar todo, pero lo que ustedes no saben es que en ustedes no hay fuerza ninguna. Si van a cumplir y seguir todo, va a ser únicamente por la sangre del cordero, la fuerza que viene del Señor Jesucristo. A veces hoy día, cuando una persona se bautiza, pues entra con el mejor deseo de ser un buen cristiano, de cumplir todo, de obedecer todo lo que está conociendo en la palabra de Dios. Y las primeras semanas de su experiencia, pues trata de ser fiel. Pero después descubre que dentro de él la naturaleza pecaminosa, aunque él ya está convertido, la naturaleza pecaminosa no ha muerto. Está todavía viva y está incomodando y te lleva constantemente a hacer lo que no quieres. Y eso te perturba, eso te asusta, eso te hace mal. Y muchas veces caes y resbalas y ahí viene el diablo y te hace sentir que estás perdido. Lo que tú tienes que entender es que si vas a caminar en los caminos de Dios, no es por tu fuerza, no es porque tú eres un hombre disciplinado, no porque tienes dominio propio, sino únicamente por la sangre del Cordero. Vamos a la segunda parte, bajo el subtítulo Ver a Dios. Aquí veremos que después de este incidente de Moisés presentó el libro del pacto, roció con la sangre y todo eso, Dios llama a Moisés al pie del monte y Moisés sube acompañado de algunas personas. Voy a leer el texto para entender. Éxodo 24, 9 al 11, dice así: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Para mí, personalmente, esta es una de las escenas más conmoventes, más bonitas del libro de Éxodo. ¿Por qué? Moisés, acompañado de su hermano Aarón, de los hijos de Aarón, y 70 ancianos, por orden divina, suben al monte. Tú sabes que cuando llegaron al Sinaí, Dios había dicho que nadie se podía acercar al monte, a no ser Moisés. Pero ahora Dios le da a Moisés la orden, el permiso. Puedes subir, trae a tu hermano, a tus sobrinos, Nadab y Abiú, y 70 ancianos. Y ellos llegaron a la falda de la montaña. Y el texto bíblico dice que vieron a Dios y comieron con Dios. El texto bíblico también dice que Dios no extendió su mano sobre los ancianos. ¿Por qué? Porque Él había dado el permiso. Entonces ellos subieron. Hubo un momento de regocijo, de alegría, de compañerismo. Los ancianos subieron para decirle a Dios que harían todo lo que había Moisés escrito en el libro del pacto. Pero Dios preparó una comida para ellos. No fue una comida simplemente para satisfacer las necesidades físicas. Era una comida que en realidad era más que comida. Era un momento de comunión y de compañerismo. Mira, en mi país hay una comida interesante llamada pachamanca. Pacha, en quechua, tierra. Manca, olla. Pachamanca, olla de tierra. Es una comida que se prepara en la tierra. Se calientan piedras, se coloca después la comida debajo de la tierra con esas piedras, con hierbas aromáticas y es una comida deliciosa. Pero es que la pachamanca no es comida. Y eso es lo que a veces mucho peruano no sabe. La pachamanca es una institución familiar.
porque generalmente se hacía en la época de la cosecha, más o menos en el mes de mayo. Y la tradición antigua de los antepasados decía que para que la pachamanca salga en su punto y sabrosa, nadie de la familia debería estar peleado. Y si alguien había peleado durante el año, debían arreglar sus problemas. Porque si alguien participase, porque en la pachamanca se invitaba a toda la familia, a los amigos más cercanos, si alguien estaba en discordia con otro, la pachamanca no saldría bien. Otra cosa, en la pachamanca todos trabajaban. Los niños iban al río a traer piedras, los hombres cavaban el pozo, armaban el horno, las mujeres preparando las humitas, el cordero, en fin, las papas y todo eso. Era una institución familiar, no era comida. Cuando yo leí esta parte del Éxodo me conmovió. Esa comida que Dios les presentó a los ancianos, a Moisés, a Aarón, no era comida, apenas comida. Era un momento de comunión, Dios con el hombre. Lo que Dios estaba queriendo decirles a ellos era: lo que más quiero yo no es que ustedes sean soldados que marchen según mis órdenes. Lo que yo quiero es que ustedes sean hijos amados. Por eso estoy aquí, el Padre con sus hijos, para tener un momento bonito de comunión. Vayan abajo y transmitan al pueblo que yo soy un Dios que los amo, un Padre que cuido de ustedes, no un sargento que da órdenes. Pero digo, pues, infelizmente el pueblo de Israel nunca entendió eso. Siempre miró a Dios con miedo por causa de su pecado, de su propia naturaleza rebelde. Y justamente de eso vamos a hablar ahora en la tercera parte, cuando estudiemos el subtítulo de Poder para obedecer. Oh, querido, el ser humano, por más que prometa a Dios, sí, voy a cumplir todo, como el pueblo de Israel, haremos todo, cumpliremos todo, no puede. ¿Y sabes por qué no puede? Porque tiene una inclinación natural hacia el mal. Adán, antes del pecado, él sí podía decir: Señor, yo haré todo, porque él tenía naturaleza perfecta, inclinación natural hacia el bien. Él no tenía inclinación al mal. Pero cuando Adán y Eva pecaron, adquirieron la naturaleza pecaminosa. Y ahora, con esa naturaleza pecaminosa que pasó de padres para hijos, para nietos, para bisnietos, y llegó hasta nosotros no tenemos condiciones de obedecer. Entonces, ¿es imposible obedecer? Desde el punto de vista humano, sí. Pero ahí entra Dios. Y mira lo que dice la promesa de Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Leo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué promesa extraordinaria! Arrancaré de ti el corazón de piedra, el corazón rebelde, la naturaleza pecaminosa que te perturba. Colocaré dentro de ti un corazón nuevo, un corazón que quiera obedecer. Colocaré la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo en ti. Y te daré mi espíritu, y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y andaréis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos. Pero ¿cuándo? Cuando el espíritu viva en ti, cuando el espíritu haga su morada en el templo del espíritu que es tu cuerpo, tu ser entero. Aprovechando esto, leo lo que dice la sierva del Señor en Temperancia, página 14. Es interesante. Leo, dice así: tu parte, está hablando de la obediencia, ¿no? Tu parte es poner tu voluntad al lado de Cristo. Cuando sometes tu voluntad a la suya, a la de Cristo, Él inmediatamente toma posesión de ti y obra en ti el querer y el hacer según su buena voluntad.
tu naturaleza queda bajo el control de su espíritu. ¿Recuerdas lo que Ezequiel dice? Te daré mi espíritu. Tus pensamientos, sigo leyendo el texto, tus pensamientos mismos están sujetos a él, al espíritu. Si no puedes controlar tus impulsos y emociones como deseas, puedes controlar tu voluntad y entregarle a Dios la voluntad, y así se obrará un cambio completo en tu vida. Cuando sometes tu voluntad a Cristo, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Está unida al poder que está por encima de todo principado y potestad. Recibes la fuerza de Dios que te sostiene firmemente a su poder, y una nueva vida de fe se hace posible para ti. ¿No es extraordinario? Tú no puedes. Tú eres hombre de carne y hueso. Aunque en el momento de la conversión Dios le da un golpe a la naturaleza pecaminosa que la deja muerta, esa naturaleza resucita y quiere tomar el control de tu vida. Pero cuando tú le entregas la vida a Jesús y le dices de mañana, de noche, a mediodía, en todo momento: Señor, yo soy débil, yo soy pecador, pero yo no puedo. Tú sí puedes, Señor, entonces por favor ayúdame. Te entrego mi voluntad, toma posesión de mi voluntad, ayúdame a andar en tus caminos, y tú vas a ver cómo Dios te va a conducir a la victoria. En la cuarta parte de este estudio, hablemos de cómo Dios quería estar en medio de su pueblo. ¿Cuál fue el propósito del santuario? Mira lo que dice Éxodo 25:8. Y me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito del santuario? No que el pueblo debía construir un templo para que Dios fuese adorado. No. En el santuario iba a estar la presencia de Dios, y Dios siempre quiere estar contigo, quiere estar a tu lado. Quería estar en medio de su pueblo. Por eso Dios le dio la orden: hagan un santuario y yo estaré en medio de ustedes. Hoy día el santuario es tu cuerpo. En un aspecto es tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y Dios quiere vivir en tu corazón, que le hagas un santuario en tu vida. Dios te ama, quiere vivir contigo, y ya imaginaste cómo sería tu vida de victoriosa si Dios fuese a todo lado contigo. El problema es que por causa de la naturaleza pecaminosa vivimos separándonos de Dios, alejándonos de Dios, y ahí nos metemos en problemas, porque solos no hay dominio propio, no hay habilidad, no hay capacidad que te ayude. Te vas a hundir. ¿Por qué? Porque solo no puedes hacer nada. Por eso Dios quiere vivir en ti, como en Israel Dios quería vivir en medio del pueblo a través de su santuario. Llegamos finalmente a la última parte, hablando del ser lleno del Espíritu Santo. Es que cuando Dios vive en ti, querido, las pocas habilidades que tienes florecen de manera extraordinaria. O entonces, si no tienes habilidades, Dios coloca esas habilidades en ti. Mira lo que dice Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Cuando tú le das el corazón a Dios, Él te da su espíritu. Y cuando te da su espíritu, te da sabiduría, te da inteligencia, te da capacidad, te da habilidad. Y muchas veces carecemos de todo eso porque no tenemos el Espíritu de Dios, especialmente sabiduría, porque sabiduría no es inteligencia. Tal vez la inteligencia tuya depende de la herencia genética que has recibido, pero la sabiduría no. La sabiduría no te la dan los padres, ni la escuela, ni la universidad. La sabiduría te la da Dios. ¿Y qué es sabiduría? Prudencia, equilibrio, sensatez para hacer las cosas correctas, para decir lo que tienes que decir en el momento oportuno, para saber callar cuando tengas que callar,
para dar un paso al frente cuando tengas que ir y para dar un paso atrás cuando tengas que hacerlo. Ese tino solo Dios a través de la sabiduría. Pero Dios también te da la santificación, y esto es algo que tenemos que entender. Éxodo 31, 12 y 13 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esta última parte debe llenar tu corazón de gozo. Yo soy Jehová que te santifico. No te santificas tú. Entonces, querido, no quieras ser santo tú. Deja que yo te santifique. Y como una evidencia de eso, te entrega el sábado. ¿Por qué? Es que toda la semana trabajas tú. El sábado no trabajas. El sábado Dios te da todo de gracia. En la vida cristiana, tú te esfuerzas para muchas cosas, pero en el proceso de la santificación, tú apenas confías, tú descansas, tú esperas que Dios lo haga por ti. En el proceso de la santificación, Dios es que santifica tu voluntad, purifica tu mente, elimina las tendencias pecaminosas de tu vida, te ayuda a caminar en los caminos de Dios. Como Dios es bueno, lo que más quiere es que vivas una vida de comunión con Él. Cuando le ordenó a Israel construir el santuario, fue por eso, quería habitar en medio de ellos. Hoy quiere habitar en medio de tu corazón. Él no es un sargento que da órdenes, Él es un padre de amor que te ayuda a caminar por los caminos del bien para que todo te vaya bien. Amigo querido, qué alegría verte nuevamente. Vamos a estudiar la lección número 11 para el 13 de septiembre del año 2025. El título de la lección es Apostasía e Intercesión. Y el propósito de la lección es mostrar que por causa de la naturaleza humana, el ser humano siempre quiere vivir alejado de Dios. Pero para calmar su conciencia, porque lejos de Dios, pues la conciencia te perturba, para calmar su conciencia, crea pequeños dioses y se engaña a sí mismo, pensando que adorando esos pequeños dioses está bien con Dios, cuando no es así. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de liderazgo fallido. Bueno, después que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos subieron a la falda de la montaña, vieron a Dios, fueron de los pocos seres humanos que vieron a Dios, participaron de una comida con Dios, y ya expliqué, una comida de comunión, era comida, pero más que la comida lo que significaba era esa relación de amor que Dios quería tener con sus hijos. Después de eso, pues Moisés fue a la cumbre de la montaña por 40 días y 40 noches. Y el pueblo quedó solo. Entonces, quien debería estar al mando de todo era Aarón, el sacerdote. Sin embargo, el liderazgo de Aarón falló estrepitosamente. Leo lo que dice Éxodo 32, 1, 2 y 4. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿por qué tardaba? Pues 40 días era mucho tiempo. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición.
Entonces dijeron, ¿quiénes? El pueblo, los israelitas dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tristeza. El líder se debilitó. El líder no resistió la presión. Oh, querido, si aceptas un cargo de liderazgo, tienes que saber convivir de manera sabia con la oposición, con la presión, con la contradicción, con la crítica, porque si no eres líder, pues no apareces, nadie tiene nada que ver contigo, pero en el momento que aparezcas, ahí viene el pueblo contra ti, y el pueblo no quiere ir a Canaán, el pueblo quiere hacer lo que el corazón le dice, y el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El pueblo de Israel, él comenzó a presionar a Aarón. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? Mira, solo 40 días. Pero el pueblo decía, ¿qué le habrá pasado a Moisés? Seguro que ya murió y ahora estamos abandonados. ¿Quién nos va a guiar? Habían visto en el monte Sinaí la manifestación estruendosa, esplendorosa, gloriosa de Dios. Pero ahora, en 40 días ya queremos pequeños dioses que nos lleven a la tierra. Porque, ¿qué vamos a hacer aquí en el desierto? Pequeños dioses que nos lleven a la tierra. ¿A qué tierra? ¿A la tierra de Canaán? No. A la tierra de sus apetitos humanos, de sus caprichos, de sus tendencias, de su voluntad. Y el líder, Aarón en este caso, que debía ser el último en ceder, fue uno de los primeros. Dijo, bueno, entonces tráigame oro, tráigame todo lo que tengan de oro. Y la gente pues llevó todo lo que tenía de oro. Y Aarón mandó construir un becerro de oro. Y ahí el pueblo todo en coro dijo, estos son los dioses. ¿Qué dioses? Ese becerro de oro. Era ese becerro sin voluntad, sin capacidad de hacer nada, un objeto, una cosa. Ese era el Dios que los iba a conducir a la tierra de la realización en Canaán. Infelizmente los seres humanos continuamos así. ¿Sabes qué? El propósito de esta lección es mostrarnos que Dios es Dios, el hombre es hombre. Cuando el hombre quiere hacer caer por tierra ese límite entre Dios y el hombre, se mete en terribles problemas. Y ese problema es la idolatría, porque la idolatría en realidad es sacar la diferencia entre Dios y hombre y colocar a Dios en el mismo nivel del hombre, o a las cosas, a los objetos, en el mismo nivel del hombre. Vamos entonces a leer el texto de Éxodo 32, 5 y 6. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. ¿Viendo qué? Viendo el becerro y viendo el entusiasmo del pueblo, que estaba feliz, porque ahora tenía un Dios que podían ver y que podían tocar. Es que el problema es ese, que siempre estamos buscando un Dios a quien tocar, porque si no tocamos no estamos satisfechos, queremos ver a Dios. ¿Cuánta gente, hasta con toda sinceridad, dice, yo quiero ver a Dios, ¿cómo voy a creer si no lo veo? Y Dios muchas veces, por misericordia en uno u otro caso, se presenta de alguna forma, en forma de algún acontecimiento milagroso. Pero ¿qué derecho tiene la criatura de decir, no, si yo no te veo, no creo en ti? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué cosa interesante. Al ver el entusiasmo del pueblo, Aarón les dice, mañana será fiesta para Jehová. ¿Para Jehová? ¿Qué? ¿Aquel becerro de oro era Jehová? Ellos se habían alejado de Dios, lo habían retirado de su vida. Ahora pensaban que el becerro los iba a conducir hasta la tierra de Canaán. Y el sacerdote, para calmar su conciencia, se atreve a decir, mañana haremos fiesta para Jehová, con ese becerro ahí.
¿Es posible adorar a Dios con el becerro en medio? Yo te pregunto, ¿es posible ir a la iglesia el sábado para adorar a Dios con el celular en la mano, mirando los mensajes, mirando las noticias? ¿Ah? ¿Es posible adorar a Dios con el becerro de oro? Oh, cuidado, cuidado, porque nuestra humanidad nos confunde. A veces caemos en el peligro de pensar que estamos adorando a Dios, cuando en realidad estamos adorando otra cosa, estamos adorando el becerro de oro. Y hubo una fiesta. Dice que el pueblo se sentó para comer y beber. Y me dirás, pero ¿qué de malo había? ¿Acaso en la montaña no se sentaron también con Dios para comer y beber? Sí, pero aquí hay un elemento adicional. Y se levantó a regocijarse. ¿Y cómo se regocijaba el pueblo? Pues en ese tiempo, danzando, bailando, gritando. ¿Pero a quién? ¿Al Dios Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra? No, al becerro de oro. Mucho cuidado, querido, porque a veces nuestra tendencia es adorar más a Dios, adorar más a la música que decimos que le cantamos a Dios, que a Dios. Repito, el peligro nuestro es que muchas veces adoramos más a la música que decimos que le cantamos a Dios, que a Dios. Adoramos más una institución, adoramos más un mueble, adoramos más un objeto, una cosa. A veces adoramos más un reglamento escrito por hombres y no a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que ser sabio. No digo que los reglamentos estén equivocados, no, pero cuidado con enaltecer por encima de Dios un reglamento o algo escrito por el ser humano. Dios es Dios, su palabra es eterna, sus principios son eternos. Todo lo que el hombre adore debe ser a Dios, únicamente a Dios. Todo lo demás son instrumentos que nos ayudan en nuestro peregrinaje por esta tierra, por este mundo. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de cómo el pueblo comenzó a corromperse a sí mismo de una manera terrible. Leo Éxodo 32, 7 y 8. Dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende. ¿Por qué Jehová dijo a Moisés, desciende? Porque Moisés estaba en la montaña con Dios durante 40 días. Ahora Dios le dijo, no, baja, desciende. Es que siempre que tú te acercas de la miseria del hombre, tú bajas. Y siempre que te acercas de la gloria de Dios, tú subes. Moisés, anda, desciende, baja. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora, ¿por qué dice aquí Dios a Moisés? Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. No fue Moisés que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Moisés, por orden divina, sacó al pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Pero ¿por qué Dios le dice? Porque tu pueblo que sacaste tú de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es que cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando tú te alejas de Dios, tú te vuelves dueño de ti mismo. Entonces nada de lo que haces es fruto de lo que Dios hace a través de ti. Ahora es lo que tú haces con tus propias manos. Y generalmente lo que tú haces con tus propias manos sin tener en cuenta a Dios es corrupto, es mentiroso, es falso. En otras palabras, Dios ya no estaba reconociendo a su pueblo como su pueblo. Por eso le dijo a Moisés, desciende, baja, porque tu pueblo que sacaste tú de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque yo ya no soy su Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos me negaron. Ahora están con un becerro de oro abajo. Se olvidaron de mí. Y ellos creen que están haciendo una gran cosa. Pero el resultado será triste para ellos. Sigo leyendo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé.
Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Oh querido, nuestra única seguridad es Dios. Por eso Cristo dijo: el que edifica en la roca será prosperado. Cuando tú edificas en la arena de tus realizaciones, de tu humanidad, de tus ídolos baratos, con toda seguridad cuando venga la lluvia, tu casa va a caer. Pero cuando tú edificas tu vida en la roca de los siglos, que es Dios, cuando no te separas de Él, entonces tu vida va a ser siempre una vida de victoria. Ahora vamos a la cuarta parte del estudio: la justa ira de Dios. Y aquí veremos que un pecado lleva a otro, porque ahora vino el momento de la confrontación. Moisés llegó, ya de lejos escuchó la bulla. No era adoración a Dios, era adoración al becerro de oro que habían construido. Y Moisés se confrontó con su hermano Aarón, el líder, el que debería haber velado para que el pueblo no se apartara de Dios. Y sin embargo fue uno de los primeros en que se fue con el pueblo. Éxodo 32, 21 al 24 dice lo siguiente. Voy a leer parando y comentando. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Qué te ha hecho? En otras palabras, ¿te ha presionado tanto que no has podido resistir? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Quiere decir, tú como líder has cedido y tú eres responsable por el pecado de ellos, porque tú no deberías haber cedido. Y si tú no cedías, si tú permanecías firme, el pueblo no hubiera hecho lo que hizo, porque el pueblo está mirando al líder. Y si el líder falla, el pueblo va. Pero si el líder sabe posicionarse con amor, con palabras de misericordia, inclusive con un abrazo, pero sabe posicionarse, el pueblo sigue a su líder. Y si el líder es un hombre de Dios, pues el pueblo va a seguir a Dios. Moisés le pregunta: ¿qué te ha hecho este pueblo? Sigo leyendo el texto. ¿Que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Pues ellos eran conscientes de la naturaleza pecaminosa. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Todos, querido, tú, yo, el hombre más santo que tú ves en esta tierra, todos tenemos inclinación al mal. Así es desde que Adán y Eva cayeron en el pecado. Pero el hecho de que tengamos inclinación al mal no es argumento para caer en el pecado ni para revolcarse en el pecado. Puedes hasta resbalarte, pero te levantas y continúas. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Pero aunque el pueblo es inclinado al mal, Dios promete darte un nuevo corazón y darte su espíritu para ayudarte a caminar en sus caminos. Sigo leyendo el texto. Porque me dijeron, está Aarón defendiéndose delante de Moisés, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Eso era verdad. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso ya es medio verdad, porque ellos sabían que Moisés había sido llamado por Dios y que estaba con Dios en la montaña. Entonces, que no sabemos qué le haya acontecido, no era muy verdad. Y yo, dice Aarón a Moisés, y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Qué? Agarró el oro, lo echó al fuego y el becerro apareció. Mentira. Pero mira, un pecado lleva a otro. Y ese pecado de la idolatría llevó al pecado de la mentira. Ahora, no, yo eché el oro y el becerro apareció. No, él no echó el oro al fuego. Si tú lees el texto anterior,
Él fabricó el becerro. Él participó en la construcción de ese Dios barato, de oro, pero barato, humano, cosa, objeto, sin sentimiento. Y el pueblo se entusiasmó porque vio brillar el oro. No corras detrás de todo lo que brilla. Lo que brilla muchas veces engaña. Y el pueblo cayó estrepitosamente. Ahora el pueblo estaba condenado a muerte. Se habían alejado de Dios. Dios no los iba a matar, pero el que se aleja de la vida entra al territorio de la muerte. El problema es que nosotros pensamos, Dios me castiga con la muerte. Dios no te castiga con la muerte, querido, porque Dios es vida. Y vida es ausencia de muerte. En Dios no hay muerte. Es que tú te alejaste de la vida y entraste al territorio de la muerte. Y ahora el pueblo iba a morir, pero entonces aquí Moisés se levanta como un prototipo del Señor Jesucristo. Leo lo que dice Éxodo 32, 30 al 32. Dice así. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Tremendo Moisés. Señor, mi pueblo ha pecado, merece morir porque se apartó de la vida, pero perdónalo, por favor. Y si no puedes perdonarlo, saca mi nombre del libro de la vida. Quiero morirme con el pueblo. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino aquí para morir la muerte que nosotros merecíamos. Vino aquí para darnos la vida que nosotros habíamos perdido. Vino aquí para decirte que su amor por ti es infinito. Entonces, no te quedes ahí en el desierto de la vida solo porque caíste una vez. Levántate. Cree en el Señor Jesucristo. Avanza. Los domingos de mañana, esta lección, este comentario sube al aire. Y estamos comenzando una nueva semana. Primer día de la semana, primer día de trabajo. ¿Qué tiene esta semana para ti? Tal vez estás ansioso porque necesitas una respuesta positiva a alguna solicitud, algún trabajo, alguna aplicación que hiciste por ahí. Confía en Dios. Dios es tu compañero, tu amigo, tu Dios poderoso, todopoderoso, tu Padre de amor. Nunca estás solo. Aunque las circunstancias sean tristes, nunca estás solo. Confía en eso. Vamos al estudio de la lección número 12 para el 20 de septiembre del año 2025. El título de la lección: te ruego que me muestres tu gloria. Y el propósito de esta lección es mostrar que a medida que el ser humano aprende a convivir con Dios, a no separarse de Dios, lo que no es fácil, porque la naturaleza pecaminosa que todavía está dentro de nosotros, pues la tendencia es llevarnos para lejos de Dios. Pero a medida que el ser humano va caminando con Dios, el carácter de Dios se va reproduciendo en el ser humano. El hombre deja de ser de airarse por cualquier cosa, deja de ser envidioso, deja de guardar rencor en su corazón, deja de ser codicioso, se vuelve abnegado, se vuelve paciente, se vuelve amoroso, porque el carácter de Dios comienza a reproducirse en el ser humano. Y lo interesante es que las personas, al ver a este cristiano, perciben que él no es un ser humano cualquiera, es un ser humano diferente. No por lo que habla, no por lo que cree, no por lo que dice, sino por lo que vive. Su vida es una vida completamente diferente de otras vidas, y eso impresiona y toca el corazón de las personas. Vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de La tienda de la reunión.
Ahora, cuando hablamos de la tienda de la reunión, no vamos a confundirla con el santuario. El santuario estaba colocado en medio del pueblo. Dios le dijo al pueblo de Israel: me hará un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Y por qué? Porque el deseo de Dios es vivir en medio de su pueblo. Él quiere estar en medio de tu corazón, de tu vida, en tu corazón. Bueno, pero la tienda de la reunión o el tabernáculo de la reunión, como se llama muchas veces en la Biblia, no es el santuario. Es una tienda que Moisés, por orden divina, levantó fuera del santuario. ¿Y por qué? Porque esto sucedió después del famoso incidente de la idolatría del becerro de oro. Cuando Dios en la montaña le dijo a Moisés: ve, porque tu pueblo que tú has sacado de Egipto, quiere decir, ese pueblo que me ha negado, que se ha alejado de mí, que no quiere que yo sea su Dios, que está fabricando otro Dios. Ve, ahora le da la orden a Moisés que levante una tienda fuera del santuario. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda que ellos han colocado a Dios, que debería estar en medio, que ahora la tienda de la reunión, donde Dios hablaría con Moisés, estaba fuera del campamento, porque el pueblo había decidido colocar a Dios fuera de la vida de ellos. Leo lo que dice Éxodo 33, 7 al 11. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la reunión, o sea, la tienda de la reunión, la carpa de la reunión. Sigo leyendo. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Oh querido, la vida de Moisés fue una vida de comunión extraordinaria, extraordinaria con Dios. Desde el monte Moría, cuando Dios, del monte Horeb, cuando Dios se encontró con él, en su peregrinaje hasta Egipto, su desafío a Faraón para que deje salir al pueblo. La vida de Moisés fue una vida de comunión con Dios. Ahora, después del pecado de la idolatría de Israel, Dios le ordena a Moisés levantar una tienda donde él se va a encontrar con Moisés, donde Dios se va a encontrar con Moisés, pero fuera del tabernáculo, para que el pueblo entendiese, fuera del campamento, para que el pueblo entendiese que ellos habían sacado a Dios de su vida. Pero Dios no se había ido, Dios estaba ahí, Dios quería ayudar. No estaba en el medio porque el pueblo lo había sacado del medio, pero estaba fuera, siempre vigilante a su pueblo, porque la columna de nube, la nube que acompañaba al pueblo de día y la columna de fuego de noche, que estaban ahí siempre. Entonces, cuando Dios quería hablar con Moisés, Moisés iba a la tienda. Y cuando se dirige a la tienda, toda la gente salía de sus carpas y lo veía. Y cuando Moisés entraba, la columna aparecía. Quiere decir, la presencia de Dios estaba ahí. Y dice el texto que Dios hablaba con Moisés. Y el pueblo, entonces, afuera en las puertas de sus tiendas, se arrodillaban a adorar a Dios. Qué maravilloso es Dios. Y yo me alejo de Él, pero Él no se aleja de mí. Yo me voy lejos, pero Él siempre me acompaña. Yo lo mantengo lejos, pero Él está ahí.
Él quiere estar en medio de mí, pero a veces yo no lo dejo. Entonces, Él deja que yo vaya por donde yo quiera, pero no me abandona, no me deja. Ese es el Dios maravilloso que tienes. Ahora, ¿te ayuda la presencia lejana de Dios? No, no te ayuda. Porque tú tienes que abrir tu corazón y permitir que Dios entre de nuevo a tu corazón. Para que entonces sí, Dios manifieste sus grandes obras en tu vida. Moisés fue un hombre de comunión, y si hay un ejemplo que nos dejó, es que nosotros debemos buscar a Dios todos los días, en humildad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestra humanidad, pidiendo su gracia, pidiendo su poder, porque solo Él es capaz de hacer lo que nosotros no podemos por nosotros mismos. Vamos a la segunda parte del estudio, bajo el subtítulo de Para que te conozca. Vuelvo a repetir, la vida de Moisés fue una vida de constante conocer a Dios. Leo Éxodo 33, 13 y 14. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Esta oración es de Moisés a Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Moisés sabía lo que era la gracia. Moisés sabía que la salvación era únicamente por gracia. Moisés buscaba la gracia de Dios todos los días. La gracia no es un patrimonio del Nuevo Testamento. La gracia ya existía en el Antiguo Testamento. La salvación en el Antiguo Testamento no era por las obras de la ley, era por la gracia. Y en el Nuevo Testamento sigue siendo por la gracia. Pero la ley que era guía espiritual del pueblo en el Antiguo Testamento continúa siendo guía espiritual del pueblo en el Nuevo Testamento. Pero la salvación en ambos era únicamente por la gracia. Sigo leyendo el texto. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Cuando tú entiendes lo que es la gracia de Cristo, lo primero que le dices a Dios es: Señor, ahora que he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu camino. ¿Y cuál es el camino? Es Cristo. Yo soy el camino. Pero, ¿qué es la ley? Es el reflejo del carácter de Dios. Es el reflejo de su ley, de los eternos principios de su ley. ¿Te acuerdas que ya estudiamos que Dios entregó al pueblo 10 mandamientos, 10 eternos principios? Pero no era suficiente, porque había que explicarle en detalle al pueblo, porque durante la esclavitud se había olvidado de todo. Entonces fue necesario escribirles en detalle todo, y eso se escribió en el libro del pacto. Moisés escribió el libro del pacto. Dios con su propio dedo escribió los eternos principios de la ley de Dios. Pero entonces ahora el camino, que es Cristo, nos lleva por los eternos principios de su santa ley. Es por eso que nadie que acepte la gracia de Cristo puede negar la ley de Dios. Si aceptaste la gracia de Cristo, le vas a decir: muéstrame tu camino. Y tu camino, el camino es Cristo, pero sus 10 eternos principios con Él. Sigo leyendo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Porque lo que más quería Moisés era conocer a Dios. Y lo que más debes querer tú es conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es convivir con Dios. ¿Y cómo se convive con Dios? Cuando abres la palabra de Dios todos los días, cuando oras todos los días, vives en espíritu de oración a lo largo del día, y cuando buscas a otra persona para hablarle del Evangelio de Cristo. Ahí tú estás conviviendo con Dios, y cuando convives con Dios lo vas a conocer. Moisés quería conocer a Dios. Sigo leyendo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, ¿quién? Dios. Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Otra parte interesante. Mi presencia estará contigo, o sea, yo mismo estaré contigo y te daré descanso.
Es que la vida de una persona que tiene a Cristo en su corazón es una vida de descanso. No vives angustiado por, ay, tengo que obedecer, tengo que cumplir, tengo que guardar. Claro que obedeces, claro que cumples y claro que guardas. Pero con paz en tu corazón, con descanso, con sosiego. ¿Por qué? Porque lo que dirige tu vida no es lo que tienes, sino Cristo que vive en ti. Tu experiencia personal con Cristo. Entonces el resultado es una vida de descanso, es una vida de paz. Observa la vida de Moisés. Éxodo 19:3 dice que él subió al monte a presentarse ante Dios, como Moisés buscaba a Dios. Éxodo 19:20 dice que Moisés fue a la cumbre del monte. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios. Y siempre que te encuentras con Dios, subes a la cumbre. Éxodo 20:21 dice, se acercó a la nube, la densa oscuridad en la que Dios se encontraba. Se acercó a la nube, la densa oscuridad en la que Dios se encontraba. Densa oscuridad, ¿por qué? Porque cuando tú estás lejos de Dios, no eres capaz de verlo en su plenitud. A veces Dios para ti es como una oscuridad, como un misterio incomprensible, pero cuando llegas más cerca de Él, ahí ves su gloria, ves su luz infinita. Entonces Moisés se internó en la nube de sus dudas, de sus temores, se internó donde estaba Dios y permaneció con el Señor 40 días y 40 noches. Una vida de comunión. Ahora, los que viven una vida de comunión no tienen todas sus dudas esclarecidas, ¿no? Muchas veces tienen dudas, pero en lugar de estar inventando respuestas humanas, se acercan cada vez más a Dios. Entran en la nube del misterio que para mí es Dios y de repente cuando encuentro las respuestas, encuentro a Dios. Qué ejemplo que Moisés nos dejó. Vamos a la tercera parte de ese estudio. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué es lo que Dios le mostró a Moisés cuando le pidió la gloria? Vamos al texto bíblico. Éxodo 33, 18 y 19 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés a Dios, ¿no? Y le respondió, ¿quién? Dios. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Quiere decir, cuando Moisés le pidió a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, Dios le dice, te mostraré mi bondad, te mostraré mi misericordia, te mostraré mi clemencia. En otras palabras, te mostraré mi carácter, te mostraré quién soy yo. El carácter, la gloria de Dios es su carácter. Y eso es lo que dice la sierva de Dios en Testimonios para Ministros. Página 508 dice, orad con Moisés, muéstrame tu gloria. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios. O sea, ¿cómo sabemos si tú reflejas la gloria de Dios? Pues sí reflejas el carácter de Dios. Dios se revela, ahí a Moisés se reveló en la montaña. Mira lo que dice Éxodo 34, 6 al 8. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Nuevamente Dios aquí se define, fuerte, misericordioso, piadoso, su carácter, su gloria, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ese es el carácter de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Oh querido, qué maravilla, ¿no? Lee, relee 2, 3, 4, 5, 10 veces este texto, para que conozcas quién es Dios. Ama, perdona, espera, tiene misericordia, da una segunda oportunidad, pero no llevará por alto la maldad del hombre rebelde, inicuo, que no acepta el amor de Dios. Y las consecuencias del malvado, muchas veces hasta la tercera y la cuarta generación, sufrirán las consecuencias. Ahora, si Dios es capaz, o si Dios dice aquí,
que hasta la tercera y cuarta generación del malvado puede sufrir las consecuencias. Imagínate la bendición del obediente, del sumiso, del humilde ante Dios. Claro que sí. Llegamos al fin de este estudio hablando del rostro radiante de Moisés. Cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque reflejaba la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. O sea, cuando Moisés bajó de la montaña de Egipto, reflejaba el carácter de Dios. Leo Éxodo 34, 29 y 30, dice: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse de él. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios, el carácter de Dios. Y sabes, cuando una persona que no está preparada mira la gloria de Dios, se asusta. Pero cuando un hijo humilde, sensible, obediente, mira la gloria de Dios, refleja el carácter de Dios. Apocalipsis 18:1 tiene una profecía interesantísima que me impresiona, me gusta, me emociona. Dice Apocalipsis 18:1: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra toda fue alumbrada con su gloria. Y si tú lees todo el capítulo, verás que aquí está hablando del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo caiga en la lluvia tardía sobre la iglesia de Dios, la tierra toda será iluminada con la gloria de Dios. ¿Cómo es que será iluminada la tierra con la gloria de Dios? La sierva de Dios responde en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Mira lo que dice, voy a leer. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. ¿De quién? De Dios. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. El último mensaje al mundo no es predicar, no es atacar una iglesia u otra iglesia. El último mensaje al mundo, tu vida, tu carácter, el brillo de tus ojos. El mundo va a ver la gloria de Dios en ti. Y cuando todos los hijos de Dios revelen la gloria de Dios, el carácter de Dios, la tierra toda será iluminada con la gloria de Dios. ¿Por qué el rostro de Moisés brillaba con la gloria de Dios? Porque había convivido con Él. ¿Cómo es que la gloria de Dios se reflejará en tu vida? Cuando convivas con Él y su carácter se reproduzca en tu carácter. Entonces las personas van a ver a Cristo en ti. Van a ser atraídas a Cristo a través de ti. Tú eres el instrumento clave. Eres un pobre pecador como cualquier ser humano, pero eres una herramienta poderosa en las manos de Dios. Si vas a Jesús todos los días, si lo buscas en oración, si le abres el corazón, si permites que el Espíritu Santo, Éxodo, el libro de la salvación, el libro de la redención, y te habrás dado cuenta que nuestra vida en esta tierra es muy semejante a la vida de Israel en el desierto. Estamos peregrinando rumbo a nuestro hogar eterno. Esta es la lección número 13 para el 27 de septiembre del año 2025. El título de la lección es El Tabernáculo. Y el propósito de esta lección es mostrar que aunque el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, Dios nunca estuvo feliz con esta situación. La iniciativa de reatar las relaciones con los seres humanos fue divina, no humana. Después del pecado, la reacción humana fue correr, huir, esconderse de Dios. Y la actitud del Padre fue buscar. Y desde aquel día hasta hoy, Dios continúa buscando al ser humano. No creas que tú tienes que hacer algo para salvarte. Es Dios que lo hizo todo y Dios te busca.
A veces hoy tú te escondes en el árbol, vamos a decir, del trabajo. No tengo tiempo para nada. En el árbol de las responsabilidades humanas. Cuando tenga tiempo voy a la iglesia. En fin, quiere decir, lo primero en tu vida tendría que ser Dios, pero muchas veces los seres humanos inventamos disculpas para escondernos de Dios, y Dios busca al ser humano. Y cuando Dios le dio la orden a Israel de que le hicieran un santuario, es porque Él deseaba habitar con sus hijos, porque Él deseaba vivir en comunión con sus hijos. Ese es el propósito de la lección. Vamos a estudiar esta semana el capítulo 35 del libro de Éxodo. Aquí, y en el capítulo 35 y en el capítulo 36, se dan las instrucciones para la edificación del santuario. Y el capítulo 35, versículo 1 y 2, al comenzar las instrucciones para la edificación del santuario, Dios habla del sábado. Aparentemente no tiene nada que ver el santuario con el sábado, aparentemente, pero tú vas a ver por qué. Dios, antes de decirle al pueblo cómo debía ser la estructura del santuario, cómo debían ser los materiales del santuario, cómo debía ser el trabajo de cada artesano del santuario, mira lo que dice. Leo Éxodo 35, versículos 1 y 2. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Pues está hablando del santuario, ¿no? Pero mira la primera orden: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Vamos a meditar en lo que Dios está diciendo aquí. Al dar la orden del santuario, lo primero que dice Dios es: trabajen toda la semana, pero el séptimo día es para mí. ¿Para qué están haciendo el santuario? Para recordar que yo quiero vivir con ustedes. ¿Y por qué tienen que guardar el sábado? Para recordar que yo soy el creador y quiero vivir con ustedes. Es por eso que nosotros los sábados vamos a la iglesia, le devolvemos a Dios. ¿Por qué? Porque aceptamos la invitación de que Él quiere estar con nosotros, y nosotros vamos a la iglesia para estar con Jesús, para alabar su nombre, para cantar gloria a su nombre. Quiere decir, si el santuario fue edificado por Israel para recordar a Israel que Dios quería vivir con el pueblo, Dios, al comenzar las instrucciones de la edificación del santuario, les recuerda que así como el santuario sirve para recordarles la presencia de Dios, el sábado también sirve para recordarles la presencia de Dios. Es por eso que lo más importante en la observancia del sábado no es no trabajar. ¿Por qué no trabajamos? No porque es prohibido trabajar, no porque sea pecado trabajar. ¿Por qué no trabajamos? Porque ese día se lo devolvemos a Dios. ¿Para qué? Para vivir en comunión con Él, para dedicarnos el día todo a las actividades de Él. El sábado no es simplemente para cruzarse de brazos. El sábado es para trabajar en el programa de salvación divino. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hizo de propósito milagros el día del sábado, para enseñarle a los judíos que el sábado no era para no trabajar apenas, sino que el sábado era para realizar las obras de salvación que el Señor quiere hacer con su pueblo. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de este estudio, bajo el título Las ofrendas y el Espíritu. Pues tú sabes que mientras caminemos en este mundo, nada se hace sin dinero. A veces los cristianos, algunos cristianos, tienen yo diría la inocencia de decir, yo no me preocupo por el dinero porque Dios es mi Dios y Él va a suplir mis necesidades. No es verdad, querido.
Es verdad que Dios está a tu lado, que nunca te va a desamparar. David dijo, he sido joven, ahora estoy viejo, y en toda mi vida nunca he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos mendigando pan. Quiere decir, Dios cuida de ti, pero que por eso el dinero no tiene importancia en tu vida, cuidado. Porque a la hora de pagar en el mercado, ¿cómo pagas si no tienes dinero? Cuando tienes que pagar la mensualidad del hijo en la escuela, ¿cómo pagas si no tienes dinero? ¿Cómo pagas la renta? Entonces el dinero es importante. El hecho de que estás en Cristo, de que vives con Cristo, no quiere decir que tienes que cruzarte de brazos esperando que el dinero caiga del cielo. Tienes que buscarlo. Por ejemplo, ahora se iba a construir el santo templo de Dios, el santuario. ¿Dios no podría haber hecho caer los materiales del cielo? Claro que sí, pero no lo hizo. Moisés le dijo al pueblo que ofrendasen, que diesen de su dinero, de sus talentos, en fin. Voy a leer el texto para que entiendas esto. Éxodo capítulo 35, versículos 4, 5, 6, 10 y 11. Leo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. No era orden de Moisés, era orden de Dios. Esto es lo que Jehová ha mandado. Leo el versículo 5, dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. En fin, tú ves que los israelitas deberían llevar lo que podían, lo que tenían. Hoy día cuando se construye un santuario para Dios, pues cada uno colabora con lo poco. El que tiene mucho, da mucho. El que tiene poco, da poco. Pero nadie puede decir, no, yo no tengo para ayudar, aunque sea un centavo. ¿Por qué? Porque estás dedicando tu corazón a Dios. No es el dinero, es tu corazón. Y te digo una cosa, Dios te puede multiplicar 100 veces lo que has hecho por Dios. Esta semana estuve viajando por el Perú y escuché la historia de un hombre que busca mineral para extraer oro y un día le robaron el camión entero con toda la carga, mucho dinero, y él entró en pánico, en desesperación. Era mucho dinero, él tenía deudas que pagar, pero se arrodilló y clamó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Yo no puedo encontrar ese camión, yo te suplico, por favor, tú conoces mi realidad. Pero en ese momento estaban comenzando la construcción de un templo. ¿Y sabes lo que él dijo? Hizo un trato con Dios. Señor, mira, yo te pido, por favor, si tú haces que ese camión se encuentre, yo te dedico todo el contenido del camión para la edificación de tu santo templo. Y no se levantó de las rodillas cuando recibió la llamada telefónica diciendo que su camión había sido encontrado chocado en la carretera con toda la carga dentro de él. Y él me dijo que cuando comenzaron a hacer los análisis, ese material era rico en oro. Pero él humanamente comenzó a pensar, bueno, pero es mucho dinero. Pero le había prometido a Dios de rodillas y Dios había hecho el milagro. El camión se chocó ahí y él fue fiel a Dios, le devolvió a Dios lo que era de Dios. Y los siguientes materiales que extrajo de la mina le produjeron mucho más dinero. Quiere decir, Dios, tú le llevas un centavo, Dios te va a devolver multiplicado. Nunca tengas miedo cuando tienes que edificar un templo para Dios. Bueno, pero Dios no solo pidió materiales, Él pidió talentos, dones. Entonces sigo leyendo el texto. Dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado.
el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Quiere decir, no solo el pueblo de Israel no solo llevó dinero, entregó sus talentos. El que sabía hacer algo lo hacía. El que sabía hacer otra cosa lo hacía. Cada uno con su habilidad, cada uno con su talento, cada uno con su don. El otro día estuve en la inauguración del templo de San Roque, allá en San Pablo, y fue una experiencia linda. Muchos colaboraron con recursos materiales, especialmente hubo ahí un hermano, una familia que colaboró con dinero para la edificación del templo. Pero lo interesante es que durante la semana previa a la inauguración, los hermanos pasaron a veces 4, 5, 6, 7 horas en la noche, en la madrugada, trabajando, limpiando, barriendo, arreglando. Eso es lo que Dios quiere, no es solo dinero. Claro que sin dinero no se puede edificar nada, pero es el corazón. Es la voluntad de colocar todo en las manos de Dios, de trabajar para Dios. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, el tabernáculo construido. Sabes que Dios dio detalles. Si tú lees todo el capítulo 35, vas a ver los detalles de Dios. Mira, esto va a ser así. Solo, por ejemplo, te voy a leer Éxodo 36, 20 al 22. Solo por ejemplo. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. ¿Por qué no fueron tablas de otra madera? ¿Por qué no fueron tablas de otra forma? ¿Por qué tenía la instrucción divina? Era, tiene que ser de madera de acacia derecha. Ah, pues Dios se preocupa con los detalles. Sigo leyendo el texto. La longitud de cada tabla era de 10 codos. ¿Por qué no de 12, de 15? ¿Por qué tenía que ser 10? Y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Es interesante esto, querido. Esto es interesantísimo. Dios se preocupa con los detalles. Dios no es un Dios que a veces te da libertad para que hagas las cosas como quieras. Te da los detalles. Si tú humildemente y sabiamente respetas los detalles que Dios te ha establecido en su palabra, todo te va a ir bien. Pero tú eres libre de dejar esos detalles de lado. Pero las cosas no te van a salir como tú soñabas que salieran. Y después, cuando no salen bien, pues no te quejes, no llores. Porque lo que está hecho, ya está hecho. Ahora, en el santuario, Dios dio la orden de colocar muebles. Nuestro tema hoy no es los detalles del santuario. Pero en el santuario había todo un ceremonial y los muebles estaban preparados para mostrar básicamente lo siguiente. En primer lugar, que Dios aborrece el pecado y que no quiere saber nada de pecado. Dios no aborrece al pecador, Dios aborrece el pecado. En segundo lugar, el santuario debería mostrar que Dios salva a las personas que, aunque han pecado, con sinceridad se arrepienten de su pecado, sienten dolor por lo que han hecho. En tercer lugar, en el santuario vemos el destino de los rebeldes, de los malvados, de los que no aceptan la gracia salvadora de Cristo. Y en cuarto lugar, Dios, a través de las ceremonias del santuario, nos asegura el destino glorioso que le espera a los hijos obedientes de Dios. Vamos a la cuarta parte del estudio, la presencia de Dios en el tabernáculo. Ya dijimos que Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El propósito del santuario fue enseñarle a Israel que Dios los amaba, que Dios no quería vivir lejos de ellos, que Dios quería estar con ellos. Mientras que el pecado nos lleva lejos de Dios, Dios busca al ser humano y persiste en la idea de estar con el ser humano. Solo que hay un problema. Dios no puede entrar en la vida del hombre por la fuerza. Él toca la puerta. Si le dejas entrar, Él entra. Dios le pidió a Israel
hágame un santuario. Si el pueblo de Israel no quería hacer, no hubiera hecho. Dios no hubiera estado con ellos. Entonces, Dios te está llamando en este momento. Está tocando la puerta de tu corazón. Dios te ama. Tú eres precioso para Él, pero Dios no puede entrar en tu vida por la fuerza. A veces la vida nos golpea tan fuerte que ya quedamos extenuados en el suelo, sin fuerzas, y ahí nos acordamos de la presencia de Dios, del amor de Dios, y ahí clamamos. Y qué bueno es Dios, que siempre viene corriendo en nuestro auxilio. Jesús habitó con la humanidad. Esta es la quinta parte del estudio. Es que Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para vivir entre los hombres. Dios pidió que le hagan un santuario en Israel. ¿Para qué? Para habitar con Israel. Mira lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿de qué verbo? El Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dice el texto, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tú sabes que la palabra original para habitó entre nosotros es tabernaculó entre nosotros. Quiere decir, el verbo, el Señor Jesucristo, hizo su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pero ahora vamos a Apocalipsis 21:3. Y es interesante este texto. Mira lo que dice. He aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Por qué no habrá templo en el cielo? Porque el tabernáculo, que es el propio Señor Jesucristo, estará con nosotros. Seremos su pueblo. Él será nuestro. Nosotros seremos de Él. Viviremos con Él eternamente. Ahora mira, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para vivir una vida de comunión permanente. Entró el diablo, quebró la comunión. El pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Dios busca al ser humano, y en Israel, para ilustrar esa búsqueda, le dijo: háganme un santuario, yo voy a vivir con ustedes. Y ahora Juan dice, y ese Dios se hizo carne para estar con nosotros. Mira cómo Dios busca y busca y busca al ser humano. Y en el cielo ya no tendremos templo, porque el propio santuario hecho carne estará con nosotros, y seremos su pueblo y viviremos con Él eternamente. Ahora, querido, esto no es su opinión humana, esto no te lo estoy diciendo yo de mi cabeza. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Tú ves cómo constantemente leo el texto bíblico, para que tú tengas la seguridad de que no es un ser humano que te está hablando, es la palabra de Dios. Yo apenas te estoy explicando lo que la palabra de Dios dice. Ahora, no olvides de estudiar tu lección de la escuela sabática, porque ahí vienen muchos otros detalles que en este comentario de 20 minutos yo no puedo dar. Que Dios te bendiga, querido. No tengas miedo de Dios. Dios te ama.